Señor, gracias por tu palabra, porque tenemos el privilegio de venir hasta lo que tú nos has dejado para revelarnos tu voluntad. Y pues el tener acceso a tu palabra es un privilegio que ha costado sangre a muchos hermanos y a nosotros nos das esta libertad. Gracias, Señor. Que no sea en vano que escuchando tu consejo y tu sabiduría nosotros podamos ser transformados y glorificarte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 12, y este libro cambia por completo acá. Hasta ahora habíamos estado viendo, bueno, el fallecimiento del rey David, un poco de la vida del rey Salomón y las construcciones que hizo, pero a partir de aquí cambiamos por completo de tema. Vamos a entrar en una nueva etapa y comienza diciendo, Roboam fue a Siquem. ¿Quién es Roboam? Bueno, Roboam es el hijo del rey Salomón. Es curioso que el rey Salomón, habiendo tenido 700 esposas y 300 concubinas, no se nos mencionan más hijos, hombres. ¿M? Solo está este que dice al final del capítulo 11, verso 43, durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Él es el que ahora está allá reinando. Y Roboam, si me acompañas unos capítulos adelante, vamos a brincarnos al capítulo 14, versículo 21, que nos narra cuando muere Roboam. Uy, ya te avisé cómo va a acabar el reino de Roboam en que él muere, pero bueno, en el verso 21 del capítulo 14 dice que Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. O sea, no era un niñito, ya tenía 41 años. Y reinó, dice, en Jerusalén, 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Entonces, Roboam comienza a reinar a los 41 años. Y, ah, déjame seguir leyendo ahí. Volvamos al primer libro de Reyes 14, verso 21, dice, el nombre, al final, el nombre de su madre fue Naama Amonita. ¿Esto qué quiere decir? Que Roboam, si bien era hijo de Salomón, su mamá no era judía, su mamá era amonita. Tal vez por esa razón, no podemos saberlo con certeza, pero tal vez por esa razón es que Roboam se va a Siquem. Siquem era un lugar emblemático en la historia de Israel. Jerusalén había sido la capital que David conquista, lleva el arca, Salomón ahí edifica el templo, ahí edifica sus palacios, pero históricamente hablando, Siquem era mucho más importante. Ahí Dios había hablado con Abraham, ahí se había, después de cruzar el río Jordán, después de la batalla de Hai, si tú recuerdas cuando estudiamos Josué, eh, ahí en Siquem es donde se pone el pueblo y de un lado se dicen las bendiciones y del otro lado se dicen las maldiciones. O sea, era un lugar emblemático y tal vez por eso Roboam dice, yo quiero ser coronado en un lugar emblemático. No sé en México cómo sería la cosa. Tal vez me equivoco, perdón por la burrada que tal vez voy a decir, pero es como si un presidente que tuviera padres extranjeros, ¿no?, quisiera afirmar su nacionalismo diciendo, yo quiero ser investido como presidente, pero en Querétaro, donde se firmó la Constitución. ¿Aquí se firmó la Constitución? Sí, ¿no? Entonces, en Querétaro, donde se firmó la Constitución, ahí quiero ser este, investido. No sé si es exactamente tal cual, ¿no? Si fuera Bolivia, yo te diría alguien que quiere ser posesionado en Sucre, que es la capital, aunque todo el mundo piensa que es La Paz, en realidad es Sucre, donde se firmó el acta de independencia, ¿no?, el acta de nación. Bueno, tal vez es eso, esa sensación de sentirse un poquito como incompleto, que dice Roboam, em, voy a ser coronado en Siquem y no en Jerusalén, que sería lo lógico. Entonces va a Siquem, que además geográficamente está un poquito más en el centro que Jerusalén de todo el reinado, ¿no? Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció
que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Eh, ¿Quién es este Jeroboam? Aquí en estos dos capítulos nos vamos a hacer bolas tal vez si no prestas atención. Roboam es el hijo de Salomón, el rey. Jeroboam no es el mismo. Jeroboam es un personaje que lo conocimos la semana pasada. Si me acompañas al capítulo 11, dice el verso 26, 11:26, que Jeroboam, hijo de Nabat, era un efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda. Dice que alzó su mano contra el rey. Había hecho una rebelión contra Salomón y Salomón intentó matarlo y por eso huye a Egipto. Ahora, la historia esa es la historia corta. La historia larga, si tú la recuerdas, es que Jeroboam era un hombre muy diligente. Salomón lo ve y lo pone sobre la casa de José porque es un hombre muy diligente. Y cuando está en esas labores sobre la casa de José, se encuentra con un profeta. Acompáñame al capítulo 11, versículo 30. Tomando a Ahías, ese es un profeta, Ahías, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Cuando se encuentra con Jeroboam en el campo, están solos y Ahías tiene una capa nueva y la rompe en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam, verso 31, dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces Jeroboam escucha esta profecía y a lo mejor por eso es que se emociona, no quiere esperar, porque Dios le dice, no te la voy a dar durante el reinado de Salomón, sino durante su hijo por amor a David. Salomón va a vivir bien por amor a David. Y por eso es que Jeroboam a lo mejor no espera, intenta un levantamiento y Salomón pues busca matarlo, huye a Egipto, pero ahora Salomón ha muerto. Y ahora está Roboam reinando y Jeroboam escucha en Egipto y lo mandan a llamar. Como era un hombre diligente, era un gran líder natural, lo mandan a llamar y dice ahí en el verso 3, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, están ahí en Siquem, se reúnen para la coronación y entonces aparece ahí Jeroboam, este ex rebelde, ahora viene en representación de todo el pueblo. Y dice, verso 4, le dicen, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Jeroboam, como un vocero, le dice al rey Roboam, tu papá, el rey Salomón, se cebó con nosotros. Es decir, los impuestos eran muy altos, había impuesto como esclavitud. Bájale un poco a esa severidad y nosotros te vamos a servir. Estuve leyendo algunas cosas en la semana y hay algunos comentaristas que dicen que probablemente no era tan dura la servidumbre ni tan altos los impuestos. Tal vez no era así, pero sí había un problema. ¿Recuerdas cómo era la vida de Salomón? O sea, tenía comida en su palacio para alimentar a una nación y no eran tantos, eran un par de cientos de personas, tal vez las que estaban con él. Tenía lujos, se traía animales exóticos, vajillas de oro, escudos de oro. ¿Te acuerdas toda la opulencia que tenía? Bueno, eso se sostenía con el dinero del pueblo. Y entonces el pueblo le está, además, ¿cuánto tiene que invertir Salomón en mantener a su familia? Pues son 1000 esposas. Bueno, 700 esposas y 300 concubinas, además de las esposas que son hijas de reyes de otras naciones que tienen su propia servidumbre, además de que construía no solo el templo de Dios, sino además construyó templos paganos. O sea, realmente tuvo una vida que fue de demasiado derroche y a lo mejor el pueblo lo que le está diciendo es, Roboam
bájale a eso. No necesitas 1000 esposas, no necesitas tanta cosa. Baja los impuestos y nosotros te serviremos. Y él les dijo, verso 5, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Y hace algo sabio. No responde inmediatamente. ¿No? Creo que es sabio ante una situación tan importante. Se toma 3 días para tomar consejo, ¿no? Para ver qué es lo que dicen otras personas. Verso 6. Bueno, pareciera que busca consejo. Verso 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Entonces primero va con los que eran consejeros de su padre. Ten en cuenta, Roboam no es un jovencito, tiene 40 años, 41 años. Tiene, entonces ya, o sea, sí, cuando yo era niño pensaba que a los 40 ya la gente era anciana. El día de hoy ya pasé los 40 y digo, no, pues no está tan, o sea, los 50 ya me parecen como jovencitos, no jovencitos, pero todavía jóvenes a los 50 porque ya me acerco. Pero en realidad ya no eres un joven. A los 40 años ya no eres un joven. Y va con los ancianos, es decir, seguramente personas de 60, 70 años que tienen mucha más experiencia. Y el consejo, ojo, si lo lees bien, no le dicen, bájale los impuestos. Porque es el rey, no le dicen qué hacer. Solo le dicen, ¿sabes qué? Escucha. Lo cual es sabio. Yo no sé si era bueno bajar los impuestos o no, no lo sé. Pero escucharlos sí era un buen consejo. Y le dicen, em, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, que son las palabras de Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús dice que en el mundo el mayor es el que es servido por todos, pero en el reino de Dios el mayor es el que sirve a los demás? Entonces su consejo es correcto, es sabiduría justa. Verso 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. O sea, no es que tuvo un mejor consejo. Dice ahí después, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Pero deja el consejo antes de escuchar el otro. O sea, no es que dice encontré un mejor consejo, simplemente, estos están medio rucos y mejor ni les decimos nada, ni les escuchamos. Ok, sí, sí, gracias por sus consejos, ok, ¿no? Y lo que hace es ir a buscar, dice, a los jóvenes que se habían criado, que estaban también delante de él. Dice, se habían criado con él. Él había creído, eh, David, perdón, Salomón reinó 40 años. Él tiene 41. O sea que toda su vida, excepto el primer año, fue hijo del rey y vivió en palacio. Entonces tiene una desconexión absoluta con el pueblo y está consultando a los que tienen la misma desconexión absoluta. Es como un soltero diciéndole a otro soltero cómo encontrar esposo o esposa. ¿Mm? Están bajo la misma condición. No serían capaces de aconsejarse bien. Y fíjate lo que ellos dicen. Verso 9. Él les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. A los que dijeron eso, tú les vas a contestar, así les hablarás. El menor dedo de los míos, o sea, mi meñique, es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, mi meñique es más fuerte que la espalda de mi papá. Ten en cuenta que la espalda habla de fuerza, ¿no? O sea, lo que les está diciendo es, si creen que mi papá era fuerte, no tienen ni idea de lo que se espera. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones.
Con escorpiones no quiere decir con animales, sino el escorpión es una forma de decirle a lo que era el flagelo. El flagelo era un látigo que tenía en la punta o nudos o pedazos de piedra o pedazos de huesos, es decir, era un látigo mucho más doloroso que un látigo normal. Ese es el flagelo. Ahora, ¿qué onda con este consejo? Básicamente su consejo es, mira, el que pega primero pega dos veces. O no, 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 tú no tienes que mostrar debilidad, tú tienes que mostrar quién manda acá. Tienes que, es como un macho, ¿no? Tú tienes que, sí, muéstrate fuerte, macho, no te dejes. Em, ¿Qué onda con ese consejo? Em, y creo que la peor conclusión a la que podemos llegar es los consejos de los jóvenes son malos y los consejos de los ancianos son buenos. Porque no es así. Salomón en su etapa adulta, cuando ya era un anciano, es cuando peor vivió. Entonces, la edad no tiene que ver, porque podemos tomar esto y decir, despreciamos a los consejos de los jóvenes. No, lo que nos tiene que decir es, ¿cuál consejo tiene más apoyo bíblico? Proverbios 15, versículo 1, dice que la blanda respuesta ablanda la ira. No, la blanda respuesta aplaca la ira. A ver, aquí lo vamos a poner ahorita. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué crees que es más sabio? Bajo la circunstancia que está viviendo Roboam, que de por sí él se siente en desventaja porque él tiene una mamá que es extranjera. En Santiago, en el capítulo 3, al final del capítulo 3, dice, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quieres saber quién es sabio? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría se revela en mansedumbre y esa mansedumbre en una buena conducta. Pero, verso 14, si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón. O sea, ¿qué es lo que tiene Roboam? Él tiene celos de que alguien sea más fuerte que él, que alguien lo desprecie. No, yo tengo que ser más fuerte. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, pleitos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. O sea que cuando alguien te habla mal, puedes tener misericordia y decir, ok, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor se siente mal, a lo mejor le contaron algo que no es real. Ser benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, em, ni hipocresía. Y, y eso no es lo que está mostrando el consejo de los jóvenes, no porque son jóvenes, sino porque no es bíblico. Espero dejar claro eso. No tiene que ver la edad. Un joven puede darte un gran consejo si ese consejo lo equiparas y dices, sí viene de la palabra. Verso 12. Al tercer día les dijo, denme 3 días, lo pienso y regresen. Bueno, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente. ¿Cómo tendría que haber sido su respuesta? Blanda. Pero ¿cómo fue? Áspera, fue dura, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. Ese fue el problema, no escuchar, ¿no? Dicen por ahí que Dios es sabio y por eso te dio 2 orejas y una boca, para que escuches el doble de lo que hablas. Santiago también tiene un capítulo entero dedicado a la lengua, como es un fuego de maldad. Bueno, no oyó al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová
había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y aquí entramos en uno de esos momentos en que quedamos siempre sin comprender del todo, porque, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Roboam tuvo una mala decisión o Dios lo empujó a tener una mala decisión para cumplir un propósito? La verdad es que la Biblia enseña que Dios nunca tienta al mal, nunca te incita a pecar. Dios nunca va a incitarte a pecar, pero Dios siempre va a llevar a cabo su propósito. Dios, lo leímos hace un momento, le había dicho a Jeroboam que le iba a dar 10 tribus. No le dijo cómo iba a suceder eso, pero le había dicho que iba a hacer esto. Roboam podría decir, pues yo entonces qué culpa tengo, ya estaba escrito que iba a perder el reino. No. Y es donde se cruzan estas dos cosas que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sí, Dios es soberano, absoluta y completamente soberano, pero al mismo tiempo, de una extraña manera, Dios también permite que el hombre sea responsable de sus actos. Lo vemos en el caso de Judas. Dice la palabra que el Hijo del Hombre va según está escrito de él a la cruz, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, ¿cómo funciona esto? La verdad es que no lo sé. No creo poder entenderlo nunca, pero sí somos responsables de nuestras acciones y Dios utiliza incluso nuestras acciones que Él no aprueba porque son pecaminosas para llevar a cabo su propósito. Y lo que nos dice aquí es que todo estaba yendo de acuerdo al plan, como Dios había dicho por medio de este profetas a Jeroboam. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, o sea, ni siquiera hubo negociación. A ver, bájanos 20%. No, puedo bajarles el 5%. No, pues no, simplemente no los escuchó. Le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. ¿No? Dice David ni está ahí, ¿no? ¿A qué se refiere? Acuérdate que esto ya lo habíamos oído en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 20, cuando David está regresando de la rebelión de su hijo Absalón, está regresando, y hay un hombre, Sebas me parece que se llama, que organiza una rebelión contra David. Luego Joab va y lo elimina y todo, pero lo que Sebas dice es, no tenemos nosotros parte con David, ¿no? David es de Judá. Entonces, como que está diciendo, al final de cuentas, son tribus, son 12 tribus. Y los que están diciendo es, el rey solo ve por lo suyo. Al final de cuentas, ¿dónde están los palacios? ¿Dónde está el templo? Todo está en Judá, todo está en su propio territorio. Y dicen, nosotros no tenemos nada que ver con ello. Y la frase esta que dice, eh, provee ahora en tu casa, David, es como, órale, pues, ¿sabes qué? Rey, a ver cómo haces para sostenerte. Nosotros no te vamos a dar ni un peso. Cóbrale a Judá. Porque al final de cuentas, tú eres de Judá y solo gobiernas para Judá. E Israel dice que se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. ¿Qué está sucediendo? Se está dividiendo el reino. Por un lado va a quedar el reino de Judá, que se va a llamar el reino del sur también, donde Roboam está reinando. Por eso dice que reinó sobre los de Israel que moraban en Judá. Y por otro lado va a quedar el reino del norte o reino de Israel. A partir de aquí, cuando la Biblia dice Israel, tú tienes que por el contexto entender si está hablando de toda la nación o solo está hablando del reino norte. También se va a llamar el reino de Efraín en ciertos momentos, pero lo iremos viendo. Entonces se está dividiendo. Israel dice, nosotros no tenemos nada que ver con Judá, así que quédense con su rey, con su palacio, con sus templos, con sus impuestos. Bye. Nosotros nos vamos. Verso 18. Y el rey Roboam, dice, envió a Adoram, que estaba sobre los tributos.
Roboam es, ¿no quieren pagar? Adoram, ve a cobrarles. Este Adoram podría ser Adoniram, podría ser, que es el mismo que Salomón lo había puesto como cobrador de impuestos desde el principio. Es decir, probablemente este hombre era un anciano. Y va, o sea, si te están diciendo que no queremos pagar impuestos, sí van a pagar, y no solo eso, van a pagar más. ¿Así? Pues ahí nos vemos, no queremos saber nada de ti. ¿No quieren saber nada de mí? Pues voy a enviarles a alguien a que les cobre ya. Ve. ¿Cómo respondieron? Dice, lo apedreó todo Israel y murió. Eh, entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. ¿Te acuerdas que estaban en Siquem? Roboam dice, esto va en serio. Y, o sea, lo que él quería era poner miedo, que me teman. Y lo único que consigue es que lo desprecien. Se da cuenta de eso y sale corriendo. Verso 19. Así se apartó Israel, el reino del norte, de la casa de David, el reino del sur, hasta hoy, Judá. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, este líder ya que había huido a Egipto, ahora ha regresado. Israel dice, el reino del norte dice, Jeroboam ya regresó. Enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces van a quedar, y esto es un poco complicado porque la Biblia misma es un poco confusa, pero quedan 10 tribus en el reino del norte y queda solamente Benjamín y Judá y probablemente Simeón, que ya para este punto ha desaparecido, ya quedan en el reino del sur. Y tú dices, pero ¿cómo pueden ser 10 arriba y 3 abajo y ser 12 tribus? Es que recuerda una vez más que José no existe como tribu. José se dividió en dos, en Manasés y en Efraín. Por tanto, sí, son 13 realmente. Y Leví además a veces se cuenta y a veces no. Entonces, sí, son 10 tribus al norte y solamente queda em, em, Judá y Benjamín y probablemente Simeón ya diluido están ahí en el sur. Y el reino se divide. Y cuando el reino se divide, una de las cosas que vamos a ver es que una cosa es dividir y otra cosa es multiplicar, ¿no? Cuando se multiplica, hay fuerzas que se suman. Cuando se divide, hay fuerzas que se restan. Ahora ya no es un reino poderoso, sino dos reinos más débiles. Verso 21. Fíjate que hace Roboam. A partir de aquí se pone otra vez confuso. Acuérdate, Roboam, rey del sur, rey de Judá. Jeroboam, rey del norte, rey de Israel. Y si quieres un consejo, si tú tomas notas, en tu libreta donde tomes notas o agarra una libreta aparte, si es en la misma que tomas notas, en la parte de atrás la volteas para empezar de atrás para adelante y ahí haz una línea en el medio. Lo que yo hacía es, más bien dividía en tres bloques. De un lado puse el reino del norte, del lado puse el reino del sur y en el centro puse eventos importantes. Entonces vas poniendo Jeroboam en el norte, Roboam en el sur y en el medio vas a notar algunos eventos importantes que vamos a ir narrando, profetas que aparecen y todo eso. Y eso te va a ayudar en mucho lo que vamos a estar viendo. Esta semana en mi blog, ibertcruz.blogspot.com, te voy a subir una imagen de cómo yo lo estudiaba y a lo mejor así te puede ayudar para, porque más tarde se va haciendo un poco más confuso y creo que es muy importante que lo puedas comprender. Ok, perdón, verso 21. Dice, cuando Roboam, reino del sur, vino a Jerusalén, está huyendo, llega a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. O sea, ¿te imaginas? Llegando, reúne a su corte, es su primer día de rey, lo están coronando. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? No, pues dividí el reino. O sea, es que es terrible. Se está yendo, ni siquiera dividí por la mitad. 10 tribus se fueron. Entonces reúne
y dice que son 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, Roboam, hijo de Salomón. Este ejército que no ha peleado nunca. ¿Acuerdas que Salomón no fue un rey guerrero? Él tuvo su ejército, pero nunca ha peleado. Ahora va a pelear contra su propia nación. ¿Por qué? Para, porque a mí no me van a, o sea, a mí no me van a quitar. Van a saber quién soy yo. Yo voy a traerme de vuelta a toda esa gente que se fue. Yo los voy a traer. Pero, verso 22, vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, es un profeta, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo. Entonces parece que este profeta va por las calles gritando lo que vamos a leer. O sea, se va a enterar, se lo va a decir a Roboam, pero también lo está diciendo por el pueblo a todo el mundo. Así ha dicho Jehová. Entonces va por la calle gritando: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Dios, ¿no? Dios dice: esto lo he hecho yo. O sea, yo estoy haciendo esto. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Parece que Roboam entiende, no sé si él entendió o simplemente el pueblo entendió y ya no quiso seguir a Roboam en esta guerra contra sus hermanos. La cuestión es que se evita un derramamiento inútil de sangre entre todos los del pueblo. Verso 25. Entonces, vámonos al reino del norte. Reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. La primera capital que tiene el reino del norte parece que es Siquem. Y saliendo de allí edificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón. Esto es equivalente a decir: se consultó a sí mismo, ¿no? Es como, a ver, mí mismo, ¿qué hago con todas mis... O sea, cuando yo tengo dudas, al último lo que quiero preguntarle es a mí, porque de entrada ya sé que no sé. Normalmente cuando tengo dudas tengo que preguntarle a alguien más sabio. A mí mismo es como tratar de levantarme. ¿Alguna vez has tratado de cargarte? No se puede, es imposible. Bueno, así de necio es consultarte a ti mismo en un tema. Pero él, pues sí, Jeroboam se consulta en su corazón y dice, o sea, es como su duda y su respuesta, ¿no? Mí mismo, ¿qué haré? Ahora se volverá el reino a la casa de David, porque ya tiene 10 tribus. Y dice: voy a perder a todo. Se van a regresar a Judá. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué está pasando? Bueno, el reino del sur, el reino de Judá, tiene una estructura administrativa, tiene un ejército, tiene un palacio, tiene un templo, o sea, tiene pues una estructura ya formada. Mientras que el reino del norte está naciendo, no tiene nada. Pero su principal desventaja es esta. Lo que une, la nación de Israel son 12 tribus, son 12 clanes, que tienen culturalmente sus diferencias, viven en climas distintos, o sea, tienen parecidos, pero tienen también diferencias. Hay una cosa que los une. ¿Cuál es? El pacto que Dios había hecho con Abraham y la promesa que Dios le había hecho a Moisés y luego a David y todo lo demás. Em, el problema es que el punto de unión con el Dios de este pacto es el templo en Jerusalén. Dios había establecido que no pueden presentar sacrificios donde sea, sino solo donde Dios ha establecido. Y ese lugar les quedó cruzando la frontera. Entonces Jeroboam dice: el pueblo va a ir año tras año a presentar su sacrificio a Jerusalén porque eso es lo que hay que hacer. Y van a llegar allá y van a decir: oye, pero nosotros no somos parte de esto. ¿Por qué tenemos que venir hasta acá como cruzando de un reino a otro? ¿Por qué tienen que pedirme visa para entrar acá? Y dice Jeroboam: me van a dejar, se van a volver, me van a matar y van a reunir el reino. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Qué podría hacer Jeroboam? Podría recordar lo que el profeta le había dicho. ¿Te acuerdas?
Regresa conmigo, por favor, al capítulo 11, verso 37. Esto es lo que el profeta le dice de parte de Dios a Jeroboam. Yo pues, Dios está diciendo, yo te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Le había dicho hace rato que le da 10 pedazos de la capa porque son 10 tribus. Tú vas a reinar sobre Israel. Verso 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, ni siquiera como Salomón, como hizo David, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David. Ni siquiera como a Salomón, porque Salomón le está diciendo que va a perder el reino. No, 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 como a David. Te voy a hacer casa como a David. Y yo, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y Jeroboam se olvidó de eso. Él está diciendo, ahora, ¿qué hago con 10 tribus? Y ahora se me van a ir. ¿Qué hago? Pues voy a inventarme un, una solución, algo carnal, en vez de confiar en Dios. Cuando nos consultamos a nosotros mismos, siempre las respuestas van a ser terribles. ¿Qué hago? Fui infiel a mi esposa. Ya sé, voy a borrar todas las conversaciones. Voy a mentir. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y es así, bro, confiesa, arrepiéntete. Pero siempre nuestro consejo siempre va a ser carnal, malo. Fíjate lo que hace, lo que sucede. Capítulo 12, versículo 28. Y habiendo tenido consejo consigo mismo, ¿no? A ver, votemos. Sí, sí, ok. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Tiene su consejo. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Por qué toma 2 becerros? No es muy claro, puede haber 2 posibilidades. Una, que ten en cuenta que él está regresando de Egipto y entonces tiene la influencia de Egipto. Y em, tal vez también está recordando que cuando salieron de Egipto, lo primero que hacen cuando están esperando que Moisés descienda con las tablas de la ley es hacer un becerro de oro. Ahora, no es que él está queriendo poner un nuevo Dios, simplemente está cambiando la forma de adorarle. La otra alternativa es que los toros eran muy comunes en la zona de Canaán, donde está ahora Israel, y probablemente está tomando algo del lenguaje que ellos ya conocen. Es más, algún comentarista que leí, que creo que fue Bacon, dice que probablemente en aquella cultura, la cultura pagana, cananea del momento, tenían a sus dioses siempre sobre toros, porque el toro es un animal que revela fuerza. Entonces siempre sus dioses se los edificaba sobre toros. Y aquí está poniendo el toro y encima está el dios invisible. Entonces por eso solo se ve el toro. Entonces, no importa, sea lo que sea, está violando algo que Dios había dicho. Número uno, que no hagas imágenes. Y número dos, que solo tiene que estar la adoración en Jerusalén. Pero eso no le conviene. Está inventando lo que es más práctico. Sí, él es más pragmático, él resuelve las cosas. Y dice em, versículo 29. Y puso uno de estos toros en Betel, esto es en el sur, antes de cruzar hacia Judá, y otro en Dan. Entonces la idea es que le dice a la gente, la página hasta Jerusalén está muy lejos. Si vives en el sur, vete aquí hasta Dan, hasta Betel. Y si vives en el norte, pues no te atravieses todo el país, ahí nomás vas hasta Dan y ahí está, ahí presentas tu sacrificio. Verso 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, o sea, hizo templos.
No solo se inventó los altares, se inventó templos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Tengo todo lo que necesitas. Altar, templo y sacerdotes. Todo chafa, todo pirata, ¿no? Eh, trucho, se dice allá en mi pueblo, ¿no? Y, y no solo eso, sino dice en el verso 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, dijo, pues también nosotros hagamos una fiesta, pero la fiesta que se celebraba en Judá era el séptimo mes. Y él dice, pues nosotros el octavo, para que no haya choques ni nada. Nosotros el octavo. Es una fiesta que él se inventó, con sacerdotes que él se inventó, con templos que él se inventó y altares que él se inventó. Por no creerle a Dios, Dios le dijo, yo te voy a dar todo esto. Y sacrificó además sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Además, él se puso de sacerdote. Pues ya que cualquiera puede ser, pues yo también. Entonces, él se puso de sacerdote y él hace los sacrificios. Ordenó también en Betel a sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. O sea, él ordenó, quiere decir que como estableció. Verso 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¡Qué tragedia! A partir de aquí, 400 años de convulsiones terribles va a vivir la nación. En el reino del sur tienen una ventaja, la fe de David. Por la fe de David, Dios va a extender misericordia, misericordia, misericordia. Sí va a haber reyes malos, pero algunos otros van a regresar a la fe de David. En el reino del norte, que está fundado sobre un becerro de oro, sobre un templo pagano, sobre sacerdotes espurios, no tienen nada. Y todos los reyes van a ser malos. Bueno, no todos, algunos van a ser peores. Pero no hay un solo rey en el norte que busque a Dios. ¿Cómo comenzó esto? Con malos consejos. Con consejos que no estaban buscando la gloria de Dios. Que buscaban, dice la palabra que el cristiano, bienaventurado los pacificadores. En las bienaventuranzas que Jesús da en Mateo 5, dice, bienaventurados los pacificadores. Em, vivimos en una época en la que es muy fácil provocar conflictos. ¿Eso te dijo? A lo mejor te dijo eso, pero en realidad, ¿quién sabe qué quiso decirte? ¿No te saludó? ¡Ja! ¿Y sabes qué? Yo conozco a alguien que tampoco le saludó. Y en vez de decir, oye, no te saludó, no, a lo mejor no se dio cuenta, a lo mejor, ¿por qué no vas y le preguntas? ¿O quieres que yo vaya, interceda y le pregunte si está todo bien y si hay un problema? O sea, ese rol del creyente en nuestra sociedad se ha perdido. Se polariza tanto el de un partido político con el del otro, como entre calvinistas y arminianos, y bautistas y reformados, y antidenominacionalistas con denominacionalistas, y los de la NBI contra los de la RB60, y los que cantan con alabanzas de himnos y los que cantan contra alabanzas contemporáneas. Y al final de cuentas, los consejos lo único que hacen es ahondar las diferencias que de por sí vamos a tener porque somos pecadores. Cuando tengas que hablar, habla conforme a la palabra. Estoy diciendo que tenemos que ser siempre todos tolerantes y todo. No, no, no. Hay un espacio para marcar una diferencia. Pero ese espacio también lo marca Dios en su palabra. Creo también que como creyentes tenemos que cuidar a quien escuchamos. Justo en Primera de Corintios, en el capítulo 15 que estamos viendo en nuestras semillas en casa,
Dice Pablo al final del verso 34, creo. eh, Ten cuidado, o sea, vela, no peques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, a quien escuchas corrompe no solamente tu entendimiento, sino también tu vida, tus acciones. Ten cuidado a quien escuchas, no le prestes oído, no le prestes atención, no le des lo valioso que es tu corazón, porque lo que entra en tu oído entra después a tu corazón. No se lo des a quien no está buscando la gloria de Dios, sino solamente agua para su propio molino. ¿Te imaginas? Los jóvenes están diciendo, pues todos nosotros vivimos en el palacio, si nos bajan los impuestos, pues nos van a bajar aquí también a nosotros la mesada. No, Roboam, diles que tú vas a ser firme. Estaban viendo su propio interés. Aguas, aguas, pasa aquí, pasa cerca. Cuidado con los consejos que escuchas. Y por último, creo que el peor consejo que puedes recibir es el de ti mismo. Consulta la palabra. Porque cuando consultas la palabra, a menudo la palabra te va a recordar cosas que Dios ya dijo. Señor, hago este negocio turbio, todos lo hacen, no pasa nada, voy a salir ganando, voy a ir a la Biblia y la Biblia te dirá a lo mejor algo que te va a recordar cosas que Dios ha prometido, que Dios dice, busca el reino de los cielos y su justicia y todo lo que necesites será añadido. Vamos a la palabra y no al consejo que nosotros podamos darnos. Vamos a orar. Señor, impídenos poner nuestra propia religión, en la que nosotros tengamos una concepción de ti como a nosotros nos agrada, nos conviene o nos es más fácil. Que podamos ver la santidad que tú tienes y honrarte como eres. Que nunca, Señor, adaptemos tu gloria a nuestras manos, ni pretendamos moldearte a nuestra imagen y semejanza, sino que nosotros, por gracia tuya, Señor, podamos obedecerte con fe, con gozo, en cualquier cosa que nos digas. Que el consejo que escuchemos sea primeramente el tuyo y para terminar siempre el tuyo. Ayúdanos a nunca dar también, Señor, nunca dar un consejo que provenga de nuestra experiencia, ni siquiera con buena intención, sino a dar siempre, cuando tengamos que hablar, a hablar conforme a la medida de la fe, de la palabra que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Padre Santo. Amén y amén.